Buenos días, tardes o noches, profesor. Les saludo Juan Carlos Gavilán. En este caso le estaría comentando respecto al tema de Lady Di o la princesa Diana de Gales, quien está tras haber contraído matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Su figura habría pasado con mayor intensidad a la vida mediática, lo cual mundialmente habría sido conocida como Lady Di, provocando que paparazzis y los mismos medios habrían colocado el foco sobre ella. Tras entrevistas con la BBC, la princesa Diana reveló detalles íntimos sobre su relación con el príncipe, brindando datos e información confidencial, tanto infidelidades o ciertos detalles de carácter personal. Esto provocaría que los mismos medios enfoquen nuevamente la atención mediática sobre esta. Posteriormente al divorcio de la princesa con el príncipe Carlos, tras esta en el verano de 1997, estar de vacaciones en la Ribera Francesa con Dodi Al-Fayed, los medios y paparazzis habrían seguido a la princesa hasta tal punto de buscar fotografías en sus vacaciones. Con este acoso constante de la prensa y paparazzi sobre la princesa, en la noche del 31 de agosto del 1997, la princesa Diana, al intentar huir de estos paparazzis por París, habría resultado en un accidente, lo cual le habría costado la vida de la princesa. En este caso, tras lo ocurrido, el caso de la princesa Diana de Gales sería un claro ejemplo de cómo los medios podrían en ciertos casos agravar y digamos alimentar este interés que tendrían las personas por las figuras de carácter público, ¿correcto? Haciendo énfasis en agravar e intensificar la inmediatez que se le enfoque sobre estos, provocando casos como este. De igual manera, el siguiente caso a presentar sería el caso del madridismo sociológico, lo cual nos referiríamos al madridismo sociológico. Principalmente se referiría a cómo los medios tergiversarían y prácticamente enaltecerían cualquier tipo de acción que realice el Fútbol Club Real Madrid, aminorando también en el proceso cualquier acción que realicen otros rivales de turno, por lo general el clásico rival, el Fútbol Club Barcelona. De igual manera, en el caso de los medios, el diario Marca, el principal medio español de carácter futbolístico, realizaría connotaciones y notas eh, enalteciendo la misma figura del Real Madrid y demeritando las del Barcelona en el tema político e digamos influencias, figuras de peso. El director del Real Madrid, don Florentino Pérez, habría realizado constantemente invitaciones a partidos de fútbol, a eventos, a figuras importantes. Se hace el caso del propio ex rey de España, Juan Carlos, el actual rey Felipe, o digamos la gobernadora de Madrid, al igual que hacer invitaciones recurrentes a figuras mediáticas e importantes para España, como el caso de Rafael Nadal o Fernando Alonso, de tenis y Fórmula 1 respectivamente. Pues bueno, como podríamos ejemplificar el madrismo sociológico siendo en ciertas notas que habrían colocado ciertos diarios, en este caso el diario Marca, respecto al caso de Jude Bellingham, quien al realizar una celebración con los brazos abiertos, eh, tras un gol, habrían los diarios mediatizado y glorificado este hecho. Prácticamente lo habrían enaltecido hasta cierto punto y habrían puesto tal foco sobre este como si fuera un acontecimiento histórico. De igual manera, esta celebración habría sido realizada repetidas veces por innumerables futbolistas. Es el caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, el mismo Joao Félix, unas cuantas fechas antes o posteriores a este partido donde el futbolista Bellingham habría realizado el hecho. O también podría ser en los casos de en los estadios secundarios del Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona lleva 500, 5.500 personas
al estadio y el Real Madrid llevar 5.700, habrían hecho parecer como si el Fútbol Club Barcelona no hubiera llenado el estadio, como si no hubiera alcanzado, lo hubieran intentado demeritar, siendo que en el otro caso del Real Madrid 5.700 habrían enaltecido el hecho como si fuera una celebración, una fiesta. ¿Cómo podrían estos medios tergiversar tales hechos, glorificando, como habría repetido, ciertas acciones que habría tomado el Real Madrid y, digamos, aminorando estas acciones que realizaría el Fútbol Club Barcelona, como los medios se estarían parcializando por parte de un lado? Correcto, profesor, en ese caso sería todo por mi parte. Le pasaría con mi siguiente compañero. Hola a todos, mi nombre es Gino Llano y el día de hoy voy a hablar sobre dos sucesos importantes en la historia de los medios. El primer suceso es la simbología detrás de los superhéroes. Introducción. A lo largo de los años, los superhéroes han sido creados bajo una lógica que no es fortuita. Son la encarnación de determinados valores y luchas sociales del tiempo en el que fueron concebidos. A continuación, vamos a analizar la simbología detrás de la creación de estos personajes y su impacto en la sociedad. Superman. En los círculos especializados consultados está la creencia de que este superhéroe fue creado como un ícono del judaísmo. De hecho, la primera referencia que se tiene de este hecho es un nombre originario, Kal-El, que en hebreo se traduce como la voz de Dios. Otro de los argumentos que apoyan esta idea es que muchos pasajes de la vida de Clark Kent se asemejan con la historia de Moisés que relata la Torá. Los dos fueron abandonados por sus respectivos progenitores para salvarlos de un final trágico, y mientras el primero fue el hombre encomendado por Dios para librar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, al segundo le define el mismo destino, pero en su planeta natal, Krypton. Batman. El alter ego de Bruce Wayne se convirtió en un símbolo de las relaciones homosexuales entre hombres en los años 50. Se desconoce si sus creadores tuvieron la intención de darle una orientación sexual definida a la hora de concebirlo, pero lo que es cierto es que durante esa década Batman pasó a ser un referente para la comunidad homosexual. Fue tras la publicación del libro La seducción del inocente del psiquiatra Frederick Wertham en 1954, en el que éste aseguró que había indicios del comportamiento de Batman y su compañero Robin que hacían pensar que tuviera una relación más allá que la puramente profesional o amical. Desde este momento se generó tal controversia por la verdadera sexualidad del personaje que se llegó a decir que la idea de introducir a Batgirl o Batichica en la trama de los años 1956 y 1961 respectivamente respondía a una necesidad de acallar los rumores. Batman es también una representación del buen vivir norteamericano, aunque con elementos y contextos más decadentes como es el caso de Ciudad Gótica, la versión siniestra de Nueva York. Esto debido a que reproduce valores como la capacidad de los estadounidenses a levantarse a pesar de las dificultades y el respeto a la vida. Esto último se refleja en el hecho de que el hombre murciélago nunca mata a sus enemigos, a excepción de un par de ocasiones en donde se suele justificar con argumentos sólidos. Capitán América. El personaje de Marvel Comics fue creado durante la Segunda Guerra Mundial como elemento propagandístico a favor de Estados Unidos. En este caso se trata de una exaltación al ideal estadounidense de país libre y democrático en oposición a la Europa controlada por Hitler y el resto de aliados dictatoriales como Mussolini. El Capitán América emula al libertador de los pueblos oprimidos. Es el antídoto para la erradicación de todos los males. Tanto es así que el primer villano que se incluyó en los cómics, Red Skull, era un agente nazi. En años posteriores, la entidad del principal enemigo de ese superhéroe fue adoptada por un agente de la KGB porque el contexto ya era la Guerra Fría. X-Men. Entre los círculos de entendidos se dice que Charles Xavier, cabecilla de este grupo de mutantes, surgió como encarnación animada del fallecido Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Es el líder de una raza oprimida que aboga por la igualdad a partir del diálogo. El antihéroe de la trama, Magneto, representa a Malcolm X, otro de los grandes defensores de los derechos de los negros, pero que, al contrario que Luther King,
defendió la idea de alcanzar la igualdad de las razas desde una posición más radical, incluso tachada de violenta. Tarzán, este personaje ficticio ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo del tiempo. Una de las que más fuerza cobró y que se mantiene hasta nuestros días es que es un alegato al colonialismo de África, a la superioridad del hombre blanco frente al hombre negro. Tarzán no solo se adapta a un contexto hostil al que no pertenece, como es la selva, sino que incluso es capaz de doblegar al resto de animales e imponerse como líder de la manada. En conclusión, los superhéroes no son meras figuras de ficción, sino que están profundamente arraigados en la simbología social y cultural del momento en el que fueron creados. Esos personajes son reflejos de las tensiones ideales y luchas de grupos sociales que vieron su concepción y masificación a lo largo de todo el mundo. Ok, ahora pasamos al segundo suceso, que es el origen del graffiti, la historia de Taki 183. Origen. Remontándonos a la historia, vemos que el graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega graphe, que significa escribir. Políticamente hablando, han tenido una importancia y un significado trascendental en la historia de casi todos los países. En los países de habla hispana, el graffiti ha sido desde siempre un elemento fundamental para la resistencia política. En los años 60 en Estados Unidos surgen nuevos elementos de esta actividad en el seno de las pandillas que los utilizaban para marcar sus territorios, logrando separar los grafitis urbanos de aquellos con un contenido político y reivindicativo. La historia de Taki 183. La historia más conocida apunta a que quien la inició fue Taki 183, un joven mensajero que vivía y trabajaba en la zona de Manhattan y viajaba a los 5 distritos de Nueva York. Por su trabajo tenía que viajar mucho en el metro y comenzó escribiendo su nombre en los vagones, paredes y en todas partes que visitaba, haciendo además referencia a la calle donde vivía, la 183. Esta firma comenzó a ser notada por muchas personas y comentada en los sectores urbanos, generando interrogantes y teorías. La firma, o mejor conocida como TAG, de Taki 183, se hizo tan notoria que en 1971 un reportero le siguió la pista hasta que lo pudo localizar y entrevistar. El resultado fue un artículo en el New York Times que impactó a los niños y jóvenes neoyorquinos que se lanzaron a crear sus propios tags a imitación de la ahora célebre Taki. La fiebre fue tal que todos comenzaron una guerra de estas firmas, a cual más grande, vistosa, prohibida, peligrosa o inaccesible. Impacto y legado. Luego aparecen nuevos nombres como Saul 1 o Supercool 223, y añaden nuevos adornos a las letras. Face 2, que hizo las letras pompa, como se puede ver en la imagen, y Pistol 1, que creó las primeras piezas con efectos 3D. Luego comenzaron a experimentar con tamaño y color y es cuando aparece en el escenario el spray de pintura, que convierte un acto de vandalismo infantil hecho con marcadores o tiza en verdaderas obras de arte. En conclusión, el grafiti urbano es la expresión o el grito ante la marginación o la opresión. Es el atentado a la propiedad privada con una simple razón: hacerse ver y hacerse escuchar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y el día de hoy voy a exponer muy rápidamente y muy concretamente la evolución de los medios de la comunicación. ¿Ok? Los medios de comunicación han pasado de ser un recurso limitado, centralizado y controlado por unos pocos. Al día de hoy es un ecosistema global, descentralizado e interactivo. Desde los primeros manuscritos hasta el día de hoy, usando inteligencia artificial, realmente el avance ha sido muy notorio al día de hoy. La evolución ha sido muy constante y marcada por la innovación tecnológica más que nada, que ha puesto de su apoyo y ha hecho evolucionar de una manera muy brutal. Creo que hace unas pocas décadas, en los 90, seguíamos usando el teléfono con teclas, solamente para poder enviar llamadas y mensajes de texto, y ahora sencillamente podemos usarlo para informarnos de lo que sea y de cualquier tipo de información. Hoy los medios no solo informan, sino que también conectan a las personas y les permite ser parte de la creación y difusión de contenido. Eh,
la evolución de los medios de comunicación ha pasado por varias fases muy claves. Comenzó con la comunicación oral, ¿ok? También llegó con la intervención de la escritura, que permitió que tenga una preservación del conocimiento. La llegada de la imprenta, que fue en el siglo XV, revolucionó totalmente la radio, revolucionó totalmente la difusión de ideas, lo que uno quiere llegar a masificar en la información. XIX y siglo XX, el telégrafo, la radio y la televisión hicieron posible la transmisión de lo que estaba sucediendo en tiempo real, transformando la manera en la que las personas reciben las noticias. Ya no lo recibían con cierto delay, ¿no? Sino de manera muy en vivo y muy espontánea. Así transformaban la manera en la que recibían las noticias, ¿ok? La intervención del internet, que es muy importante, para mí es un hecho histórico en los medios de comunicación, el internet, porque empezó primero en los años 90, ¿ok? Cambiando radicalmente la comunicación de una manera brutal, dando lugar a la web y a las redes sociales, que hasta el día de hoy cada vez más, mientras más pasa el tiempo, va a seguir usándose. Democratizaron la creación y el acceso a la información. Hoy las tecnologías emergentes con inteligencia artificial y la realidad aumentada están redefiniendo la manera en la que nosotros interactuamos con los medios en un entorno cada vez mucho más digital y globalizado. Pareciera que ahora mismo, en algunos años que vengan, van a venir robots a tocarnos la puerta y todo eso, porque la manera en la que está avanzando la tecnología es muy brutal. El internet ha sido muy clave hasta ahora. Nos permite informarnos de todo lo que queramos. Podemos entrar a YouTube, a Wikipedia, a todas las fuentes de información que sean necesarias. Realmente, para saber si alguien nos está engañando o mintiendo con alguna información, buscamos en internet y simplemente así lo encontramos. Okay, la evolución de los medios, especialmente con la llegada de las redes sociales y la viralización de contenido, ha creado el desafío de la desinformación. Okay, las noticias falsas pueden difundirse mucho más rápido y usted no sabría si son ciertas o no. Es por eso que digo que hay que realizar unas nuevas estrategias para combatirla. Es decir, siempre informarse de una fuente mucho más confiable y que sea siempre verídica. Ok, muchas gracias por su tiempo y gracias. Continuando con la exposición, hablaré ahora sobre la historia del cine peruano. La historia del cine en Perú se inicia en un contexto de profundos cambios sociales y avances tecnológicos, en un periodo marcado por la búsqueda de modernidad en distintos ámbitos, incluyendo el entretenimiento. La primera proyección cinematográfica en suelo peruano utilizó el innovador cinematógrafo de los hermanos Lumière, siendo exhibida en lo que en aquel entonces era la confitería Jardín Estrasburgo. Sin embargo, en 1908 todo cambió. La industria comenzó a experimentar con el color y el sonido, lo que transformó por completo la experiencia cinematográfica. De repente las películas se volvieron más vívidas y emocionantes. Ya no solo estábamos observando imágenes en movimiento, estábamos viviendo historias. Este giro radical hizo que el público se enamorara del cine. En poco tiempo su popularidad se disparó. Cine peruano y su representación cultural. El cine peruano ha sido un vehículo poderoso para explorar y reflexionar sobre las complejas realidades sociales del país, particularmente el fenómeno del éxodo rural hacia las ciudades. Este movimiento migratorio motivado por diversas razones como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la violencia política y el deseo de una vida más digna, ha dejado una huella profunda en la sociedad peruana. El Grupo Chasqui, un colectivo de cineastas fundado en la década de 1980, ha abordado este tema de manera significativa, ofreciendo una mirada crítica a las consecuencias sociales de este fenómeno. Gregorio y Juliana, siendo el segundo largometraje legendario del Grupo Chasqui, refleja el impacto de la migración rural-urbana en la vida de las personas y las diferencias entre la vida en el campo y en la ciudad. La película explora cómo los personajes lidian con su identidad en medio de un entorno cambiante y a menudo hostil. La complejidad de las relaciones humanas se destaca a medida que los personajes navegan por sus propias inseguridades y deseos.
En resumen, Gregorio y Juliana son obras significativas que no solo cuentan una historia personal, sino que también reflejan las realidades sociales del Perú contemporáneo, ofreciendo una mirada introspectiva sobre el viaje emocional de los personajes. Cine y educación. El cine y la educación se ha consolidado como una herramienta efectiva en la enseñanza de la historia, permitiendo a los educadores abordar acontecimientos históricos de la manera visual y emocionalmente impactante en representación de acontecimientos históricos como películas peruanas tituladas La ciudad de los perros o Días de Santiago, que permiten a los estudiantes visualizar momentos significativos de la historia del Perú, como la violencia política y la migración rural a la ciudad, contextualizando sus efectos en la sociedad contemporánea. Los proyectos de cine comunitario en Perú también, que van parte de el cine y educación, son una rama que ha emergido como una valiosa iniciativa para empoderar a las comunidades a través del lenguaje audiovisual. Estos programas permiten a grupos locales crear, producir y exhibir sus propias películas enfocándose especialmente en comunidades marginadas. El papel de los festivales de cine. La importancia de los festivales de cine en torno a las películas independientes peruanas ofrecen una plataforma donde estas películas pueden brillar de cierta manera, muchas de ellas realizadas con esfuerzo y recursos limitados. Presentan historias sobre temas sociales que a menudo no reciben atención en los medios convencionales. Las proyecciones de películas que tratan sobre la desigualdad, la violencia de género o la migración permiten al público conocer realidades que tal vez no conocían. Esos festivales ayudan a generar reflexión y debate en torno a esos problemas sociales. En definitiva, el cine peruano no es solo un reflejo del pasado, es un instrumento poderoso para imaginar un futuro mejor, donde la memoria histórica y la identidad cultural se integran en una narrativa colectiva que fomente la paz, la reconciliación y el desarrollo social. Muchas gracias.